Costa y yo les voy a hablar de las partes que componen un cerebro y sus funciones. Como cerebro entendemos que es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejidos nerviosos. El cerebro consta de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho, que tiene que ver con las emociones, y el izquierdo, que tiene que ver con el razonamiento y las matemáticas. En primer lugar tenemos el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte frontal y superior del cerebro. Es responsable de los niveles más altos de pensamientos y comportamiento humano, tales como la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Controla los impulsos, la atención, las emociones. Por ejemplo, cuando no queremos que nos vean llorando o enojados, nosotros decidimos qué hacer y no hacer. De ahí tenemos la corteza motora, que es esta. Comprende las áreas de la corteza cerebral responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. De ahí sigue la corteza somatosensorial, que está en color verde fuerte. Recibe información proveniente de los sentidos corporales como el tacto, la presión, vibración y temperatura. De ahí tenemos la fisura de Rolando, que es esta blanca. Es una fisura o surco, hendidura de la corteza cerebral más visible. Esta fisura transcurre verticalmente, separando los lóbulos frontal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y con ellos el nivel funcional, la corteza motora y somatosensorial. De ahí tenemos el lóbulo parietal, que es este verde que está acá atrás. Se encuentra detrás del lóbulo frontal. Este lóbulo capta información sensorial y ayuda al individuo a comprender su posición en su entorno. Ejemplo, cómo me siento, si me duele algo. Poder decir qué es lo que a uno le duele. De ahí sigue lóbulo temporal, que es este amarillo. Y es la parte inferior frontal del cerebro. Tiene como fuertes vínculos con la memoria visual. Ejemplo, el lenguaje, la emoción, los gestos, movimientos de la boca. De ahí sigue el lóbulo occipital, que es este de atrás, el que está aquí en morado. Se encuentra en la parte posterior del cerebro. Este lóbulo procesa la entrada visual. Ejemplo, detecta cuando hay luz o cuando hay oscuridad, o la forma de los objetos, a qué velocidad se mueven los objetos o los animales. De ahí tenemos el siguiente es el parieto occipital, que es este blanco que está aquí. Es un surco o una fisura. Parieto occipital es una profunda fisura en la corteza cerebral que marca el límite entre el parietal y el occipital. De ahí sigue la corteza visual. Esta acá atrás. Esta que está aquí. La corteza visual es la responsable del procesamiento de la información visual. De ahí tenemos la corteza auditiva, que es esta que está aquí, y ella es la responsable del procesamiento de la información auditiva. Ahora les hablaré del sistema límbico. Les hablaré de la amígdala, que es esta pequeña bolita que está aquí en color café. La amígdala es una estructura cerebral
representa el principal núcleo de control de las emociones básicas como el miedo, la rabia o el instinto de supervivencia, como por ejemplo cuando estamos en peligros, el saber qué hacer, cómo actuar. Enseguida está el hipotálamo, que está arribita de la amígdala. El hipotálamo se encuentra bajo el tálamo, es una estructura pequeña, controla el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, controla las sensaciones de hambre, sed, regula la temperatura del cuerpo y regula el sueño. De ahí tenemos la hipófisis, que está aquí abajo en color verde. La hipófisis está debajo del hipotálamo, es pequeño y se encarga de la producción hormonal y regulación de las glándulas endocrinas. Esto quiere decir que controla las hormonas de otras glándulas, por ejemplo, hormona de crecimiento de la tiroides, la melamina, que es el pigmento de la piel, y estimula la producción de cortisona. De ahí sigue el tálamo, que es este en color azul que está aquí arriba. El tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales, que son la visión, el tacto, la audición y el gusto, que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Toda la información llega al tálamo y el tálamo la distribuye a diferentes lugares del cuerpo. De ahí tenemos el encéfalo medio, que es este que está aquí en color morado. El encéfalo medio es la porción del cerebro que conecta el tronco encefálico con estructuras del cerebro anterior como el cerebelo y el encéfalo principales funciones que regulan los movimientos y la estabilidad del cuerpo. Es los que nos ayudan, ¿verdad?, a ponernos de pie, a estar en movimiento. De ahí está la protuberancia, que es este que está en color amarilla. Se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo. Se encarga de mantener la conciencia de la atención, despertar, masticar, los reflejos vitales, como lo son la tos, los estornudos, el hipo y el vómito. De ahí tenemos el giro cingulado, que es este que está en color rojo, aquí arriba. El giro cingulado es una parte muy importante del cerebro. Realiza un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex. Se encuentra en los dos hemisferios. Ejemplo, cuando nos encontramos inquietos o ansiosos, es nuestro giro cingulado el que actúa. Nos ayuda a expresar nuestro estado emocional a través de gestos, posturas y movimientos. De ahí tenemos el cuerpo calloso, que es este que está aquí, este verde, abajo del giro cingulado. Y el cuerpo calloso es la conexión entre los hemisferios del cerebro. Tiene que ver con la visión binocular. Ejemplo, cuando vemos las cosas de lejos, este nos permite ver las cosas de lejos, tener una visión para ver las cosas de lejos. De ahí tenemos el cerebelo, que es este azul que está aquí abajo. Y el cerebelo procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula y de los receptores sensoriales con el tiempo exacto de indicar para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Ejemplo, cuando hablamos, el coordinar
las palabras, la postura y el equilibrio. Y de ahí tenemos la corteza cerebral, que es todo lo que está aquí alrededor del rosa. Es la corteza cerebral. Es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas. Es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, de percibir y entender el lenguaje.